En la Tlaxcala de finales del siglo XIX, durante la opulencia estratificada del Porfiriato, la muerte era un ritual tan público y solemne como la vida misma. El entierro de doña Elvira de la Vega, matriarca de una de las familias más acaudaladas, fue un espectáculo de dolor y prestigio. El aire del camposanto municipal se espesaba con el aroma penetrante de los cempasúchiles y el incienso, una fragancia que se adhería a los pesados vestidos de luto de los presentes. En el centro de este teatro de la pena, se movía una figura silenciosa y respetada, Elías, el sepulturero. Su rostro, surcado por una solemnidad que todos confundían con devoción, no revelaba nada del frío cálculo que se gestaba tras sus ojos. Nadie sospechaba que para él, cada funeral no era un final, sino el meticuloso estudio de una futura oportunidad, una evaluación precisa del botín que la tierra reclamaría solo temporalmente. Dentro del féretro de caoba pulida, doña Elvira yacía como una reina dormida, ataviada con sus mejores sedas y encajes. Sus manos cruzadas sobre el pecho en un gesto de paz eterna, estaban adornadas con las joyas que habían sido su orgullo en vida. Pero una pieza en particular atraía la luz crepuscular que se filtraba entre los cipreses. Un anillo de oro macizo, coronado por un zafiro del color del cielo nocturno. La joya era un faro de riqueza, un símbolo del poder y el estatus que la familia de la Vega había ostentado por generaciones. Para los dolientes, era un último tributo a su memoria. Para Elías, que observaba desde una distancia prudente, el anillo no era un recuerdo, sino un objetivo, un destello de codicia en la oscuridad de la fosa que él mismo cavaría con esmero, un tesoro esperando pacientemente bajo metros de tierra consagrada. La ceremonia concluyó con el sonido sordo de la tierra, golpeando la madera del ataúd. Elías cumplió su deber con una dignidad impecable, su pala moviéndose con un ritmo constante y respetuoso, que consolaba a los afligidos. Era el guardián del último sueño, el hombre al que la élite de Tlaxcala confiaba el descanso eterno de sus seres queridos. Su reputación era intachable, un hombre piadoso, trabajador y discreto, cuya pobreza parecía una elección de humildad y no una circunstancia. Esta fachada de devoción era su herramienta más valiosa, una máscara perfectamente construida que le permitía moverse entre la muerte y la riqueza sin levantar la más mínima sospecha. Mientras las familias se retiraban, dejando tras de sí un rastro de flores y lágrimas, Elías permanecía, memorizando la ubicación exacta, la profundidad, la composición del suelo. Su trabajo apenas había comenzado. Esa misma noche, cuando la luna llena bañaba las lápidas de cantera con una luz fantasmal, el camposanto se transformaba. El silencio diurno, lleno de oraciones y sollozos contenidos, daba paso a un silencio opresivo, profundo, solo roto por un sonido que los pocos vecinos cercanos atribuían a las almas en pena o al viento entre las cruces. Era un arañazo rítmico, metálico y seco, el sonido de la pala de Elías, no moviendo tierra blanda, sino raspando la tapa de un ataúd recién sellado. Las sombras se alargaban como dedos acusadores, pero no había testigos en aquel dominio de los muertos. Solo la figura solitaria de un hombre, trabajando bajo el manto de la noche con una eficiencia macabra, profanando el mismo suelo que durante el día pretendía santificar con su labor. Cada palada era un acto de sacrilegio, un golpe contra la fe de todo un pueblo. La madera del féretro cedió con un crujido que pareció una queja del propio difunto. El aire viciado del interior se mezcló con la brisa nocturna, llevando consigo un hedor dulzón a flores marchitas y la quietud química del embalsamamiento. La figura solitaria no dudó. Sus manos, cubiertas de tierra, buscaron a tientas en la oscuridad de la caja, rozando la piel fría y cerosa hasta encontrar su objetivo. No hubo violencia innecesaria, solo la precisión de un cirujano oscuro. Los dedos del cadáver fueron forzados con una frialdad metódica hasta que el anillo de oro y zafiro se deslizó libre. El acto fue rápido, silencioso y devastador en su profanación. La tumba fue sellada de nuevo, la tierra apisonada con el mismo cuidado con el que había sido removida, borrando toda evidencia del crimen. Para el amanecer, la tumba de doña Elvira parecería intacta, pero su descanso había sido violado para siempre.
Estos actos, repetidos en la oscuridad de incontables noches, no permanecieron sin eco en el alma del lugar. Con el tiempo, el viejo cementerio de Tlaxcala comenzó a forjar su propia leyenda negra. Se convirtió en un lugar del que los niños se mantenían alejados al anochecer, un sitio donde los adultos hablaban en susurros sobre lamentos quejumbrosos que emergían de la tierra en las noches sin luna. La historia del sepulturero ladrón se desvaneció de los registros oficiales, pero se incrustó en la memoria colectiva como una advertencia macabra sobre la avaricia y el respeto a los difuntos. El camposanto, construido sobre las ruinas de un antiguo teocalli, parecía haber despertado a sus viejos guardianes, ofendidos por la codicia de un hombre que robaba a los muertos en su tierra sagrada. El miedo se convirtió en el nuevo guardián de sus puertas. La leyenda es un eco que perdura hasta nuestros días. Una historia que viaja a través del tiempo y la geografía para recordarnos que algunas tumbas nunca deberían ser profanadas. Y ya que estas crónicas oscuras nos conectan sin importar la distancia, dinos en los comentarios desde qué ciudad te unes a nosotros en esta investigación y la hora exacta en que nos acompañas. Con tu presencia marcada en este archivo, regresemos a aquel Tlaxcala de 1890 para descubrir cómo la llegada de un joven sacerdote comenzaría a revelar las primeras e inquietantes grietas en la máscara de piedad del sepulturero. La llegada del padre Mateo a la parroquia de Tlaxcala fue recibida con la deferencia reservada a los hombres de Dios, pero también con una sutil cautela. Era un hombre joven, de mirada clara, y una fe que aún no había sido erosionada por el cinismo del mundo. Su idealismo contrastaba marcadamente con las arraigadas costumbres de un pueblo donde las apariencias y las jerarquías sociales eran tan inamovibles como las piedras del antiguo teocalli sobre el que se asentaba la iglesia. En sus primeros sermones, habló de la pureza del alma y del descanso eterno como una promesa sagrada, sin saber que sus palabras rozaban una herida abierta y purulenta que supuraba justo bajo la superficie de la devota comunidad. Su presencia, fresca y observadora, sería el catalizador que comenzaría a desvelar la oscuridad que se había enquistado en el corazón mismo del reposo sagrado del pueblo. En sus visitas pastorales al camposanto municipal, una rutina que consideraba esencial para honrar la memoria de sus feligreses, el padre Mateo notó por primera vez a Elías. El sepulturero se movía entre las lápidas con una solemnidad casi litúrgica, su espalda encorvada por años de trabajo, su rostro un lienzo de piedad impasible. El sacerdote quedó inicialmente impresionado por el meticuloso cuidado que Elías prodigaba a cada tumba, barriendo las hojas secas y asegurándose de que las flores frescas tuvieran agua. Parecía un guardián perfecto, un hombre cuya vida entera era un acto de servicio a los muertos. Observaba cómo las familias más ricas le entregaban unas monedas con gratitud, un gesto que Elías recibía con una humildad que parecía casi ensayada, una reverencia que no delataba la fría contabilidad que se llevaba a cabo en su mente. Fue durante una tarde de mercado, lejos del silencio del cementerio, cuando la primera disonancia apareció en la percepción del sacerdote. Vio a Elías negociando la compra de un par de botas de cuero, un artículo de un lujo inalcanzable para un hombre de su oficio. No eran unas botas de trabajo, sino un calzado fino, lustroso, con un brillo que hablaba de un coste considerable. Elías pagó sin regatear, con una soltura que desentonaba por completo con la imagen del humilde servidor que proyectaba entre las tumbas. El padre Mateo no hizo ningún comentario, pero la imagen quedó grabada en su memoria. El hombre que cavaba en la tierra para los muertos, calzando unos zapatos que la mayoría de los vivos de su clase social jamás podrían permitirse. Fue una grieta minúscula en una fachada por lo demás impecable, pero suficiente para dejar pasar una primera sombra de duda. La inquietud del sacerdote creció semanas después, al escuchar una conversación casual entre dos comerciantes. Hablaban de cómo Elías, el sepulturero, había saldado de golpe una deuda que arrastraba desde hacía más de un año. No lo hizo con pagos pequeños y sufridos, sino con un fajo de billetes que dejó al tendero sin palabras. La noticia se comentaba con una mezcla de sorpresa y admiración. La gente lo atribuía a la providencia divina, una recompensa por su devoción,
Pero para el padre Mateo, esta prosperidad inexplicable era un enigma que no encajaba en la lógica de la fe ni de la economía. La piedad no llenaba los bolsillos de aquella manera. Una pregunta insidiosa comenzó a formarse en su mente, una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿De dónde procedía realmente la repentina fortuna del guardián de los muertos? El punto de inflexión llegó en la quietud del confesionario, cuando una joven de luto, Ana de los Monteros, buscó su consuelo. Con la voz quebrada por el llanto y el miedo, le relató un sueño recurrente que la atormentaba desde el entierro de su padre, el acaudalado don Fernando. No era un sueño de paz o reencuentro, sino una pesadilla vívida y angustiante. En ella, su padre se le aparecía con el rostro contraído por una aflicción indescriptible. No hablaba, pero señalaba con desesperación su propia muñeca, donde debería haber estado el reloj de oro con cadena de filigrana, con el que su familia había insistido en enterrarlo. La visión era tan real, tan cargada de una súplica palpable, que Ana despertaba cada noche con la certeza de que no era un producto del duelo, sino un mensaje urgente desde el más allá. El padre Mateo escuchó con paciencia, intentando ofrecer explicaciones racionales. Le habló del peso del dolor, de cómo la mente de los vivos busca formas de procesar la pérdida, creando visiones que reflejan sus propias ansiedades. Le aseguró que el alma de su padre descansaba en paz y que el reloj, un objeto material, ya no tenía importancia en el reino de Dios. Sin embargo, mientras pronunciaba las palabras de consuelo, una parte de él no estaba convencida. La descripción de Ana sobre la desesperación de su padre, la insistencia en un objeto específico y valioso, resonó de forma siniestra con las observaciones que había estado acumulando sobre Elías. La confesión de la joven no se sentía como un simple lamento, sino como la primera pieza de un rompecabezas macabro que apenas comenzaba a tomar forma. Poco después de la confesión de Ana, un nuevo murmullo comenzó a serpentear por las calles empedradas de Tlaxcala. Al principio, eran solo susurros compartidos entre las mujeres que lavaban la ropa en el río, historias contadas en voz baja para no atraer la mala suerte. Hablaban de sonidos extraños que emanaban del camposanto durante la noche, especialmente en las horas más profundas, cuando la luna se ocultaba y la oscuridad era absoluta. No eran los aullidos del viento ni los lamentos familiares que la superstición local atribuía a las almas en pena. Estos eran sonidos nuevos, más inquietantes, que parecían provenir directamente de la tierra, de las tumbas más recientes y suntuosas que se alineaban en la sección principal del cementerio. El rumor, como una enfermedad silenciosa, se propagó y adquirió detalles más precisos y perturbadores. Los pocos valientes que vivían en las casas colindantes con los muros del cementerio juraban escuchar quejidos ahogados, como si alguien intentara hablar a través de un sudario de tierra. Pero el sonido más escalofriante, el que helaba la sangre, era un rasguido metálico, rítmico y seco. Unos decían que sonaba como uñas arañando la tapa de un ataúd desde dentro. Otros, más pragmáticos, lo describían como el eco de una pala golpeando la piedra en la quietud antinatural de la noche. La mayoría de la gente prefería no creer, atribuyendo los relatos al miedo y a la imaginación, pero el temor comenzó a echar raíces, y la gente empezó a evitar pasar cerca del cementerio después del anochecer. Para el padre Mateo, estos relatos no eran meras supersticiones, eran la confirmación de que algo profano estaba ocurriendo en el lugar que él consideraba sagrado. La imagen de las botas nuevas de Elías, el dinero con el que pagaba sus deudas, el sueño desesperado de Ana de los Monteros, y ahora los rumores de ruidos nocturnos, todo convergía en una única y terrible sospecha. La normalidad de Tlaxcala se había convertido en una máscara que ocultaba una corrupción insondable. La piedad del sepulturero ya no le parecía una virtud, sino el disfraz perfecto para un depredador que operaba en la frontera entre el mundo de los vivos y el sagrado reposo de los difuntos. El joven sacerdote se dio cuenta de que no podía seguir ignorando las señales. La paz de los muertos estaba siendo violada, y con ella, la fe de toda una comunidad. La inquietud se había transformado en una certeza moral. Tenía el deber de investigar,
de arrancar el velo de santidad que protegía al sepulturero y descubrir la verdad. Por muy hedionda que ésta pudiera ser, el camposanto, que antes veía como un lugar de paz y memoria, ahora se le antojaba un escenario de crímenes silenciosos, un teatro de sacrilegio donde cada nueva tumba no representaba un final, sino una nueva oportunidad para una codicia que no respetaba ni a la muerte. La investigación silenciosa del padre Mateo estaba a punto de comenzar. La furia del cielo se desató sobre Tlaxcala una noche de finales de septiembre. No fue una lluvia común, sino un diluvio bíblico, una cortina de agua tan densa que parecía querer borrar el mundo. Los relámpagos iluminaban el camposanto en intermitentes destellos espectrales, revelando las cruces de cantera no como monumentos de paz, sino como garras esqueléticas arañando un cielo violento. El estruendo de los truenos retumbaba con la fuerza de una artillería celestial, y el agua corría por los senderos de tierra, arrastrando coronas de flores marchitas y formando torrentes de lodo que carcomían los cimientos de las tumbas más antiguas. La tormenta no parecía un simple fenómeno meteorológico, se sentía como una purga, una violenta manifestación de una ira largo tiempo contenida, decidida a remover la tierra para exponer los secretos que ésta ocultaba con celo en su oscuro regazo. A la mañana siguiente, el sol emergió sobre un paisaje desolado y anegado. El aire, habitualmente seco y polvoriento, estaba cargado con el olor penetrante de la tierra mojada, el ozono y una nota más dulce y nauseabunda, la de la descomposición acelerada por la humedad. Fue en este escenario de quietud post-catástrofe donde la normalidad se fracturó para siempre. Un niño de apenas 8 años, llamado Mateo al igual que el sacerdote, perseguía a su perro, que se había escapado de casa atraído por los nuevos y extraños olores del cementerio devastado. El animal, ajeno al respeto por los muertos, corría y saltaba entre los charcos, ladrando con una excitación que pronto se tornaría en un aullido de inquietud, al detenerse bruscamente frente a la tumba más reciente del camposanto, la del potentado don Agustín Cienfuegos, enterrado apenas una semana atrás. El niño, siguiendo los ladridos insistentes de su perro, llegó hasta el lugar. Lo que vio heló la sangre en sus venas infantiles. La fuerza del agua había provocado un socavón, arrastrando una gran porción de la tierra que cubría el sepulcro. En el fondo del cráter fangoso, como una bestia prehistórica desenterrada, yacía el féretro de ébano. La tapa, resquebrajada por la presión de la tierra y el agua, se había desplazado unos centímetros, abriendo una siniestra boca oscura hacia el mundo de los vivos. No era una visión de paz, ni el solemne recordatorio de la muerte que los adultos intentaban inculcar. Era una herida abierta en la tierra sagrada, una violación brutal de la frontera entre el descanso eterno y la cruda realidad del día, una escena que ningún niño debería presenciar jamás. Desde esa grieta en el ataúd, algo asomaba. Al principio, el niño pensó que era una raíz pálida o una rama extraña arrastrada por la corriente, pero al acercarse un paso más, vencido por una mórbida curiosidad, reconoció la forma con una claridad terrorífica. Era una mano humana. La piel, de un blanco cerúleo y arrugada por la humedad, contrastaba violentamente con el lodo rojizo que la rodeaba. Pero lo más espantoso no era el color ni la textura, sino la postura de los dedos. Estaban doblados hacia atrás en ángulos imposibles, como si hubieran sido quebrados uno por uno con una fuerza desmedida. La mano estaba desnuda, desprovista del pesado anillo de oro, con el sello familiar que todos sabían que don Agustín se había llevado a la tumba. Era la imagen misma de la profanación. El grito del niño fue agudo y desgarrador, un sonido que cortó la pesada calma de la mañana y atrajo a los vecinos más cercanos. La noticia se extendió por Tlaxcala con la velocidad de una plaga. En cuestión de minutos, una pequeña multitud se había congregado a una distancia prudente de la tumba abierta, susurrando, santiguándose, sus rostros una mezcla de horror y fascinación macabra. La versión inicial culpaba a la tormenta, a un simple y trágico accidente de la naturaleza, pero la imagen de aquella mano torturada, transmitida de boca en boca, sembró una duda más profunda y oscura. Aquello no parecía obra de la lluvia. Había una intencionalidad,
una crueldad en el detalle de los dedos rotos que hablaba de una mano humana, no de la furia ciega de los elementos. El padre Mateo fue convocado de inmediato. Al llegar, la multitud se abrió para dejarle paso, buscando en su presencia una explicación o un consuelo que él mismo no poseía. Se acercó al borde del socavón y contempló la escena. Su rostro, normalmente sereno, se contrajo en una mueca de profunda consternación. Para él, aquello no era una simple tumba dañada, era la manifestación física de todas las sospechas que había estado acumulando, la prueba tangible de la oscuridad que había intuido, el sueño de Ana de los Monteros, los rumores de ruidos nocturnos, la inexplicable riqueza de Elías. Todo convergía en esa mano pálida y violentada que emergía de la tierra. Comprendió en ese instante que el mal no era un susurro, sino un grito que acababa de romper la superficie. Mientras el alguacil y sus hombres comenzaban a organizar la penosa tarea de reparar el daño, el sacerdote observaba con la agudeza de un detective. Notó algo que la turba horrorizada había pasado por alto. La tierra removida no solo mostraba los patrones de erosión del agua. En los bordes del ataúd, la madera presentaba muescas y arañazos que no concordaban con la presión del lodo. Eran marcas de una herramienta, de una palanca forzada en la juntura de la tapa. Alguien había estado allí antes de la tormenta. Alguien había abierto ese féretro con propósito y prisa. La tormenta no había sido la causa de la profanación. Había sido la torpe cómplice que, al lavar la tierra, había revelado un crimen que de otro modo habría permanecido oculto para siempre. Elías, el sepulturero, ya estaba en la escena, moviéndose con su habitual y solemne eficiencia. Su rostro era una máscara de dolor profesional, lamentando en voz alta la falta de respeto de la naturaleza por el descanso de los muertos. Daba órdenes, pedía palas y cuerdas, orquestando la restauración del sepulcro con una autoridad incuestionable. Sin embargo, el padre Mateo no apartaba la vista de él. Vio cómo las manos del sepulturero temblaban ligeramente al recoger una pala. Vio cómo evitaba mirar directamente a la mano expuesta del cadáver, sus ojos desviándose siempre hacia los rostros de la multitud o hacia el cielo. No era la conducta de un hombre conmocionado por la tragedia, sino la de un culpable que teme que el escenario de su crimen sea examinado bajo la cruda luz del día. Este incidente fue el catalizador que transformó la sospecha privada en una crisis pública. Para la mayoría, fue un suceso espantoso pero atribuible a la desgracia. Para el padre Mateo, fue una declaración de guerra. La profanación ya no era una teoría basada en sueños y rumores, sino un hecho brutal y visible. El robo del anillo era un detalle casi trivial, comparado con la violencia infligida al cuerpo, un acto que no solo buscaba el lucro, sino que parecía disfrutar del sacrilegio mismo, de la humillación del difunto. La sensación de profanación era palpable, un hedor espiritual que se mezclaba con el de la tierra húmeda, y el sacerdote supo que no podía permitir que se volviera a enterrar la verdad junto con el cadáver. Mientras los hombres trabajaban para volver a sellar la tumba de don Agustín, cubriendo de nuevo la horrible evidencia con paladas de tierra húmeda, el padre Mateo tomó una decisión inquebrantable. La tormenta había sido una señal divina, una intervención que le obligaba a actuar. Ya no podía confiar en las apariencias ni en las costumbres de un pueblo que prefería la comodidad de la ceguera. Tenía el deber moral y espiritual de desenterrar la verdad, de seguir el rastro de la corrupción hasta su origen, sin importar cuán profundamente estuviera enterrado o quién fuera el guardián de esas tumbas. La investigación silenciosa había terminado. La caza de un monstruo que vestía el hábito de la piedad acababa de comenzar. La conclusión oficial de las autoridades locales llegó con la celeridad de quien desea cerrar un capítulo incómodo. El caso de la tumba profanada de don Agustín Cienfuegos fue archivado como un acto de vandalismo oportunista, un crimen vulgar perpetrado por vagabundos que, amparados por la furia de la tormenta, buscaron un botín fácil entre los muertos. Esta explicación, simple y desprovista de horrores más profundos, fue aceptada con alivio por la mayoría de los habitantes de Tlaxcala. Preferían la idea de una amenaza externa y pasajera a la posibilidad
de que un mal mucho más íntimo y arraigado estuviera supurando bajo la superficie de su piadosa comunidad. La normalidad, aunque frágil, fue restaurada por decreto, y la tierra húmeda del camposanto cubrió de nuevo tanto el ataúd como la inquietante verdad que casi había logrado escapar. Pero el padre Mateo no podía aceptar esa paz artificial. En la soledad de su estudio, la imagen de la mano violentada de don Agustín lo perseguía con la insistencia de un espectro. No era la obra de un ladrón común. La crueldad metódica en los dedos rotos, la precisión del robo, todo hablaba de una profanación que iba más allá de la simple codicia. Sentía, con una certeza que helaba su alma, que aquello había sido un ritual, un acto de afirmación de poder sobre el muerto, una profanación deliberada del sagrado reposo. Su deber, sabía, no era solo guiar a los vivos, sino también proteger la santidad de los difuntos. Ignorar lo que había visto sería una traición a su fe y una invitación a que la oscuridad, cualquiera que fuese su origen, continuara su obra sin ser molestada. Su investigación comenzó en el lugar donde el tiempo se detiene y los secretos se cubren de polvo. El archivo parroquial era una estancia olvidada en la parte trasera de la sacristía, un pequeño cuarto donde el aire era espeso y pesado, cargado con el olor dulce y rancio del papel descomponiéndose y los restos fantasmales del incienso de siglos pasados. Los legajos se apilaban en estanterías de madera carcomida, conteniendo los registros de incontables vidas y muertes, un testamento silencioso de la historia de Tlaxcala, a la luz de un único candil que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. El joven sacerdote se sumergió en aquel mar de tinta desvaída, buscando una respuesta que ni siquiera sabía cómo formular, un patrón en la crónica de los muertos que le explicara el horror entre los vivos. El trabajo era arduo y monótono. Pasó días enteros desatando cintas de cuero y desplegando con cuidado documentos quebradizos. Revisó los registros de defunción del último siglo, buscando anomalías, nombres recurrentes, cualquier cosa que se saliera de la ordinaria y solemne cadencia de la muerte. La cera del candil goteaba sobre la mesa, marcando el paso de las horas mientras el mundo exterior seguía su curso. Cada página que pasaba era un susurro del pasado, pero ninguno gritaba la respuesta que necesitaba. La frustración comenzaba a asentarse en su ánimo, la duda de si no estaría persiguiendo fantasmas nacidos de su propia aprensión, hasta que sus dedos rozaron un lomo de cuero oscuro, sin marcar, encajado entre dos pesados libros de bautismos. Al abrirlo, un olor a tierra seca y encierro se liberó. No era un registro oficial, sino un diario personal, escrito con una caligrafía elegante pero apretada. La primera página llevaba un nombre y una fecha: Fray Antonio de Valdivieso, Anno Domini, 1688. Era el diario de un sacerdote que había servido en esa misma parroquia 2 siglos antes. El padre Mateo sintió una descarga eléctrica de anticipación. No estaba leyendo un simple recuento de misas y confesiones, sino las reflexiones íntimas de un predecesor que había caminado sobre la misma tierra y, quizás, se había enfrentado a las mismas sombras. Con un cuidado reverencial, comenzó a leer las páginas amarillentas, sintiendo que estaba a punto de desenterrar un secreto mucho más antiguo que las tumbas profanadas. Las primeras entradas confirmaron sus sospechas sobre la naturaleza del lugar. Fray Antonio describía con notable inquietud la construcción de la iglesia y el camposanto sobre los cimientos de un antiguo teocalli, una pirámide ceremonial de los tlaxcaltecas. Se refería al terreno no como tierra santa, sino como tierra de sangre y susurros, donde el eco de los tambores de sacrificio aún puede oírse cuando el viento sopla desde el poniente. El fraile del siglo XVII expresaba su temor de que al imponer la cruz sobre los viejos ídolos, no los habían destruido, sino simplemente sepultado, dejando su poder latente bajo el suelo consagrado, esperando pacientemente una oportunidad para volver a manifestarse en el mundo de los hombres. Fue en una entrada fechada en la noche de los fieles difuntos cuando encontró lo que buscaba. Fray Antonio relataba una conversación con uno de los ancianos indígenas que aún guardaban las viejas tradiciones. Con una tinta que parecía temblar sobre el papel, el fraile transcribió la advertencia:
Advierten los naturales que quien perturbe el sueño de los señores de esta tierra, o tome para sí los metales que calmaron su sed de eternidad, será reclamado por las sombras que aquí moran. Su avaricia será su jaula, y sus oídos se llenarán con el lamento eterno de aquellos a quienes despojaron. La tierra no olvida su tributo, y siempre lo reclama. Era la descripción precisa de una maldición, una ley antigua que castigaba la profanación no con el fuego del infierno cristiano, sino con un tormento mucho más terrenal y psicológico. El padre Mateo cerró el diario por un instante, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las palabras de Fray Antonio resonaban a través de 200 años con una claridad aterradora. La sed de eternidad, calmada con metales, no era otra cosa que las joyas y objetos preciosos enterrados con los difuntos. La avaricia, que se convertía en jaula, y los oídos llenos de lamento, eran un eco perfecto del sueño de Ana de los Monteros y de los rumores de susurros en el cementerio. No se trataba de un simple ladrón, se trataba de un hombre que, con cada profanación, no solo robaba a los muertos, sino que también se estaba atando a ellos, invocando una deuda ancestral que la tierra misma se encargaría de cobrar. Mientras el sacerdote se sumergía en los secretos del pasado, Elías se hundía en la paranoia del presente. Su comportamiento, antes un modelo de discreción y solemnidad, se había vuelto errático y defensivo. Los vecinos comentaban que se le veía a menudo hablando solo mientras trabajaba, lanzando miradas furtivas por encima del hombro como si sintiera una presencia invisible a su espalda. Su meticuloso cuidado de las tumbas se había transformado en una actividad febril, casi violenta, como si al remover la tierra intentara enterrar algo más que a los muertos. La máscara de piedad se estaba resquebrajando a ojos de todos, revelando la ansiedad de un hombre acosado no solo por la posibilidad de ser descubierto, sino por algo mucho peor. La creciente tensión de Elías encontró un desfogue en la agresión. Una tarde, una viuda reciente, la señora de los Ríos, se quedó rezando junto a la tumba de su esposo más allá del cierre del camposanto. Elías, en lugar de recordarle la hora con su habitual cortesía, se le acercó con el rostro desencajado y la acusó a gritos de espiarlo, de ser una enviada del cura para vigilar sus movimientos. La mujer huyó aterrorizada, y la noticia del extraño comportamiento del sepulturero se unió al coro de rumores que ya circulaban por el pueblo. El hombre que antes era un símbolo de consuelo, se estaba convirtiendo en una fuente de miedo, un guardián cuya presencia ya no inspiraba respeto, sino una profunda y creciente desconfianza. Sintiéndose acorralado, Elías inició una sutil pero venenosa campaña para desacreditar a su principal amenaza. En la pulquería, entre vasos de aguardiente, comenzó a esparcir el rumor de que el padre Mateo era un hombre débil, un joven idealista cuya cabeza estaba llena de cuentos de viejas y supersticiones paganas. Se presentaba a sí mismo como un hombre de fe sencilla y práctica, mientras pintaba al sacerdote como alguien obsesionado con leyendas prohibidas, un hombre que veía demonios donde solo había tierra y silencio. Era una estrategia astuta, atacar la credibilidad del sacerdote utilizando la propia religiosidad del pueblo como arma, sembrando la duda sobre la salud espiritual de quien se atrevía a cuestionarlo. El sepulturero enmarcaba sus ataques con una falsa piedad, lamentando que el nuevo cura se dejara llevar por los miedos antiguos en lugar de confiar en la protección de Dios. Sugería que la investigación del sacerdote no era un acto de justicia, sino una blasfemia, una forma de dar crédito a las creencias paganas que la Iglesia había luchado tanto por erradicar. Con esta narrativa, no solo se defendía, sino que se posicionaba como el verdadero guardián de la fe ortodoxa frente a un sacerdote que coqueteaba peligrosamente con la herejía. Logró que algunos de los feligreses más conservadores comenzaran a mirar al padre Mateo con una nueva suspicacia, preguntándose si el joven no estaría trayendo un mal distinto al pueblo. De este modo, una fisura invisible comenzó a dividir a la comunidad. Por un lado, estaban aquellos que, influenciados por Elías y por su propio miedo a lo desconocido, veían en el sacerdote a un elemento perturbador. Por otro, estaban las familias de los difuntos y aquellos con una mente más abierta que sentían que el padre Mateo
Era el único que se atrevía a mirar de frente al horror que todos intuían, pero nadie osaba nombrar. El camposanto se convirtió en el epicentro simbólico de esta lucha silenciosa, un territorio disputado entre la verdad que intentaba salir a la luz y la mentira que luchaba desesperadamente por mantenerla enterrada bajo metros de tierra y costumbre. Lejos de amedrentarse por los rumores, el padre Mateo encontró en ellos la confirmación que necesitaba. La agresividad y las calumnias de Elías no eran las acciones de un hombre inocente, sino las maniobras desesperadas de un animal acorralado que siente cómo se cierra la trampa a su alrededor. Comprendió que su adversario era más astuto de lo que había pensado, un manipulador capaz de torcer la fe para sus propios fines nefastos. La campaña de desprestigio en su contra solidificó su resolución, transformando su investigación en una cruzada personal, no solo para exponer a un criminal, sino para proteger a su rebaño de un lobo que se había vestido con la piel más sagrada de todas. El sacerdote volvió al diario de Fray Antonio, buscando algo más, un precedente, una pista sobre cómo terminaban estas historias. Encontró una entrada posterior que describía la exhumación de un conquistador español, enterrado con su armadura y su espada con empuñadura de plata. El fraile escribió: «Su cuerpo no halló paz, sus metales habían desaparecido, y se decía que su espectro vagaba por estos lares, gritando por lo que le fue robado, no por ladrones de carne y hueso, sino por la tierra misma, reclamando su tributo de vuelta». Esta anotación añadió una nueva y terrible dimensión a la maldición. El mal no solo atormentaba al ladrón, sino que también se anclaba al espíritu del despojado, negándole el descanso eterno. El patrón se volvía innegable. Lo que ocurría en Tlaxcala no era un brote de crímenes sin precedentes, sino la repetición de un ciclo de profanación y castigo tan antiguo como el propio suelo. Elías, en su ciega avaricia, no era el verdadero motor del horror, sino simplemente la llave que había vuelto a abrir una puerta que llevaba 2 siglos cerrada. Era el catalizador involuntario de una fuerza primigenia ligada a la tierra, una entidad ofendida que no distinguía entre un conquistador del siglo XVII y un hacendado del porfiriato. Para ella, todos los que descansaban en su seno con sus tesoros eran parte de su patrimonio, y cualquier robo era una afrenta que exigía una restitución. El padre Mateo comprendió entonces que el diario de Fray Antonio, aunque era una prueba moralmente abrumadora, no sería suficiente para convencer a las autoridades seculares. Las leyes de los hombres no juzgaban maldiciones antiguas, sino crímenes tangibles. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que conectara directamente a Elías con los robos. La advertencia del fraile le había proporcionado el contexto espiritual, el porqué del tormento que se cernía sobre el pueblo, pero para detenerlo, necesitaba demostrar el quién y el cómo, de una manera que ningún alguacil pudiera desestimar como simple superstición o fantasía de un cura impresionable. Cerró el pesado volumen de cuero. La llama del candil se reflejó en sus ojos, ahora encendidos con una determinación fría y absoluta. El conocimiento del pasado le imponía una terrible responsabilidad en el presente. Sabía que para desenterrar la verdad, tendría que cometer él mismo un acto que rozaba el sacrilegio. Tendría que convencer al alguacil de tomar una medida extrema, una que violaría la paz de otro difunto. Debía proponer la exhumación de otra tumba, la de una de las presuntas víctimas, para buscar en sus restos la prueba final y definitiva del horror que Elías había desatado. La decisión estaba tomada, y el peso de las almas, tanto de los vivos como de los muertos, recaía ahora sobre sus hombros. Convencer al alguacil, don Ramiro Vargas, un hombre cuya fe residía en los códigos de la ley y no en los diarios de frailes muertos, fue una tarea que exigió del padre Mateo toda su elocuencia. En la penumbra de la comandancia, con el único sonido del reloj de pared marcando un tiempo que parecía suspendido, el sacerdote expuso su teoría. No habló de maldiciones, sino de patrones. Presentó la inexplicable riqueza de Elías, el testimonio del sueño de Ana de los Monteros y, finalmente, la imagen brutal de la mano despojada de don Agustín. El diario de Fray Antonio no fue presentado como una prueba de lo sobrenatural,
sino como un precedente histórico, un documento que sugería que el camposanto de Tlaxcala tenía un oscuro historial de profanaciones que seguían siempre el mismo y codicioso guión. La lógica, no la superstición, fue el arma del sacerdote. Don Ramiro escuchó en silencio, sus dedos tamborileando sobre la superficie de su escritorio de roble. Era un hombre pragmático, curtido en la cruda realidad del crimen y la miseria humana, y la historia del sacerdote bordeaba los límites de lo fantástico. Sin embargo, la evidencia circunstancial era abrumadora, y la convicción en los ojos del joven cura era inquebrantable. La imagen de los dedos rotos de don Agustín, un detalle que la investigación oficial había preferido obviar, pesaba en su conciencia. Con un suspiro que era mitad resignación y mitad una sombría aceptación, dio su consentimiento. Se llevaría a cabo una exhumación, pero bajo el más estricto secreto. Si el sacerdote se equivocaba, su reputación en Tlaxcala quedaría destruida. Si tenía razón, se enfrentarían a un horror que nadie en el pueblo estaba preparado para asimilar. La noche escogida para el sacrílego acto de justicia fue oscura y sin luna. Un velo de negrura que parecía cómplice del secreto que albergaba. Un pequeño grupo se adentró en el camposanto. El padre Mateo, el alguacil y dos de sus hombres de mayor confianza, con los rostros tensos y las palabras justas. Los faroles que portaban arrojaban círculos de luz temblorosa que apenas lograban perforar la densa oscuridad, haciendo que las cruces de cantera proyectaran sombras deformes que se retorcían como espectros danzantes. El silencio era casi total, roto únicamente por el susurro del viento entre los cipreses y el sonido amortiguado de sus propias botas sobre la tierra húmeda. Se dirigieron a la tumba de don Ricardo Alvarado, un comerciante enterrado 2 meses atrás con un famoso juego de dientes de oro, cuya viuda había reportado sentir una fría desolación emanando de su sepulcro. El trabajo comenzó con una solemnidad fúnebre. El golpeteo sordo de las palas al morder la tierra era un sonido profano en aquel lugar de descanso. Cada palada parecía una violación, un acto contra natura que pesaba sobre los hombros de los hombres tanto como el esfuerzo físico. El aire se enfrió notablemente a medida que profundizaban, cargándose con el olor inconfundible de la arcilla húmeda y la descomposición lejana. No hubo conversaciones, solo el ritmo constante del trabajo y las respiraciones contenidas. Finalmente, una de las palas golpeó la madera con un sonido hueco y definitivo que hizo que todos se detuvieran en seco. Habían llegado. El ataúd, oscuro y silencioso, esperaba en el fondo de su fosa, guardián de una verdad que estaban a punto de desenterrar a la fuerza. Con cuerdas gruesas y un esfuerzo coordinado, el pesado féretro fue izado fuera de la tumba y depositado sobre la tierra removida. El alguacil examinó la tapa a la luz de su farol, confirmando las sospechas del sacerdote. Había marcas frescas de palanca cerca de las juntas, disimuladas con tierra apisonada. Sin más preámbulos, uno de los hombres introdujo una barra de hierro en una de las fisuras y, con un crujido que sonó como un quejido de dolor, la tapa cedió. Una ráfaga de aire viciado y dulzón escapó del interior, un hedor nauseabundo a químicos de embalsamamiento y corrupción orgánica que obligó a los hombres a retroceder, cubriéndose la boca y la nariz. El padre Mateo, sin embargo, se mantuvo firme, sosteniendo su farol sobre la abertura, preparándose para lo peor. La luz del farol se deslizó sobre el rostro cerúleo de don Ricardo Alvarado, una máscara de cera con los ojos hundidos y los labios resecos, pero fue la boca lo que capturó la atención de todos, el epicentro del horror. Estaba abierta en una mueca antinatural, un rictus de sorpresa y agonía que la muerte no había logrado borrar. La mandíbula parecía dislocada, forzada con una violencia brutal, y donde deberían haber brillado los famosos dientes de oro, solo había un hueco oscuro y sanguinolento, las encías desgarradas y ennegrecidas. Los dientes no habían sido extraídos con habilidad, sino arrancados de raíz, uno por uno, con una herramienta tosca y una crueldad que desafiaba toda comprensión humana. Era una mutilación, un acto de carnicería perpetrado sobre un cuerpo indefenso. El escepticismo del alguacil se evaporó como el vaho en el aire gélido,
reemplazado por una ira fría y contenida. Aquello no era obra de vándalos comunes. Era el trabajo metódico de un monstruo que conocía el cementerio como la palma de su mano, que sabía exactamente a quién y qué buscar. La profanación era innegable, la prueba física que convertía la teoría del sacerdote en un hecho espantoso. Mientras sus hombres contenían las náuseas, don Ramiro miró al padre Mateo, y en sus ojos ya no había duda, solo la sombría determinación de un cazador que acaba de encontrar la madriguera de su presa. Con una señal seca, ordenó a uno de sus hombres que se quedara custodiando la escena, mientras él y el otro se dirigían sin demora hacia el único lugar donde el culpable podría estar. Al mismo tiempo, a escasos metros del horror desenterrado, otros 2 hombres del alguacil forzaban la entrada de la humilde choza de Elías, adosada a los muros del camposanto. El interior era un testamento de pobreza casi monástica, un espacio reducido donde un catre de paja, una mesa tosca y un par de imágenes religiosas en la pared eran todo el mobiliario. La contradicción entre la aparente miseria del lugar y la inexplicable prosperidad del sepulturero era una disonancia que gritaba culpabilidad. El aire olía a tierra, a sudor rancio y a la cera de las velas que Elías quemaba, en una macabra parodia de devoción para sus santos de yeso. La escena estaba diseñada para inspirar lástima, una coartada de humildad construida con la misma meticulosidad que sus crímenes. La pesquisa fue breve y metódica. Los hombres revisaron el jergón, los pocos cajones y los rincones oscuros, sin encontrar nada. La frustración comenzaba a aparecer en sus rostros hasta que uno de ellos, al caminar cerca del pequeño fogón de adobe, notó que una de las losas de piedra del suelo se movía ligeramente bajo su peso. No encajaba perfectamente como las demás. Con la punta de un cuchillo, la levantaron. Debajo, envuelta en un trozo de arpillera húmeda para protegerla de la humedad del suelo, encontraron lo que buscaban. Una caja de madera de cedro, simple pero sólida, cerrada con un pequeño candado de hierro que rompieron sin dificultad. El contenedor de los secretos de Elías estaba a punto de ser abierto. El botín de la profanación se derramó sobre el suelo de tierra, un tesoro maldito que brillaba siniestramente a la luz de los candiles. Anillos de oro con iniciales familiares, relojes de bolsillo de plata cuyas cadenas parecían serpientes dormidas, broches de perlas, pendientes de zafiro y, en un pequeño saco de tela aparte, la colección más grotesca de todas, una docena de dientes de oro, aún con restos de tejido oscuro adheridos a sus raíces. Era una fortuna robada a los muertos, un tesoro acumulado profanación tras profanación, la evidencia material de una codicia tan profunda que no se detenía ni ante la santidad de la tumba. Cada objeto era un trofeo, un símbolo del resentimiento de Elías convertido en riqueza tangible. Pero la prueba más condenatoria no era de oro ni de gemas. En el fondo de la caja, encontraron un pequeño libro de contabilidad con tapas de cuero. Las primeras páginas eran un registro escalofriantemente metódico. La fecha, el nombre del difunto, el objeto robado y una estimación de su valor. Era el diario de un comerciante de lo macabro. Sin embargo, a medida que las páginas avanzaban, la caligrafía ordenada se descomponía en un garabateo febril y errático. Las listas de botines eran interrumpidas por dibujos frenéticos de rostros esqueléticos con las cuencas vacías y las bocas abiertas en gritos silenciosos. Las últimas páginas estaban casi ilegibles, cubiertas por una única frase repetida una y otra vez, como un mantra de locura: «Devuélvelo, nos pertenece». Cuando Elías fue confrontado, no hubo negación. Lo encontraron en la sacristía, puliendo los candelabros de plata con una calma antinatural, como si se preparara para una misa. Al ver al alguacil y al sacerdote, su rostro no mostró sorpresa, sino una especie de alivio resignado. Su confesión no fue un torrente de arrepentimiento, sino el relato delirante de un hombre atormentado. Admitió cada robo, cada profanación, cada acto de mutilación con una frialdad espeluznante, pero juraba que no lo había hecho solo por dinero. Lo había hecho, según él, para silenciar las voces que habían comenzado a susurrarle desde la tierra la primera vez que profanó una tumba.
voces que se habían vuelto más fuertes con cada nuevo sacrilegio. Su confesión no fue un relato de codicia, sino un testamento de su tormento. Describió cómo, al principio, los susurros eran débiles, lamentos que confundía con el viento, pero pronto se convirtieron en palabras claras, las voces de los muertos, a los que había despojado, exigiéndole desde debajo de la tierra la devolución de sus pertenencias. Aseguraba que no podía dormir, que el sonido metálico de los alicates arrancando los dientes de oro de don Ricardo se repetía en sus oídos sin cesar. Hablaba con las sombras de la habitación, pidiéndoles perdón, prometiéndoles que lo devolvería todo. Su crimen lo había atrapado en una jaula invisible, convirtiéndolo en el guardián de un tesoro que lo estaba devorando desde dentro, un prisionero de los fantasmas que él mismo había creado. Elías fue arrestado sin oponer resistencia. Mientras lo sacaban de la iglesia, su mirada se cruzó con la del padre Mateo. En sus ojos no había odio, sino una súplica desesperada, la mirada de un hombre que ve en el sacerdote no a su acusador, sino a la única persona que podría comprender la naturaleza de su condena. Había desatado una fuerza que no entendía, una maldición que el diario de Fray Antonio había advertido 2 siglos antes. La tierra de Tlaxcala no olvidaba su tributo y, finalmente, había venido a reclamarlo, no con la muerte, sino con la locura. La verdad, más terrible y extraña que cualquier superstición, había sido finalmente desenterrada, dejando a toda una comunidad enfrentada al horror que había crecido en su propio y sagrado corazón. El destino de Elías no fue una celda de barrotes de hierro, sino una de paredes acolchadas. Fue declarado loco. Un veredicto que para la comunidad de Tlaxcala era a la vez un alivio y una fuente de un terror más profundo. Un criminal podía ser castigado, pero un loco era un recipiente de un mal incomprensible. Fue encerrado en el manicomio de la Castañeda, donde sus días se disolvieron en una rutina de tormento autoimpuesto. Los registros de la institución lo describen como un paciente consumido por alucinaciones auditivas. Pasaba las horas arañando las paredes de su celda, sus uñas desgastadas hasta la carne, murmurando conversaciones incoherentes con las sombras que, según él, se congregaban en los rincones para exigirle la devolución de un tesoro que ya no poseía. Su avaricia se había convertido en su jaula, y las voces de los muertos, en sus únicos y eternos compañeros hasta el fin de sus días. El horror que se apoderó de Tlaxcala tras la confesión no fue solo por la naturaleza de los crímenes, sino por la identidad del criminal. Elías había sido una institución, una figura de confianza y consuelo en el momento más vulnerable de una familia. La revelación de su doble vida fue una traición que envenenó la memoria colectiva. Las familias de los difuntos profanados se enfrentaron a un dilema insoportable: la idea de que el descanso eterno de sus seres queridos había sido brutalmente interrumpido por el mismo hombre al que le habían pagado para protegerlo. La confianza en las tradiciones, en los ritos funerarios y en la santidad del camposanto quedó hecha añicos, dejando una cicatriz de desconfianza y miedo que tardaría generaciones en sanar, si es que alguna vez lo hacía del todo. La piedad se había revelado como la máscara más perversa de la profanación. En un intento desesperado por purgar el mal, la comunidad, bajo la guía de un sombrío padre Mateo, organizó una ceremonia de purificación en el camposanto. Se quemaron copal e incienso en cantidades masivas, su humo denso y aromático ascendiendo hacia el cielo en una súplica por la limpieza espiritual. Se roció agua bendita sobre cada tumba y se celebró una misa solemne por el descanso de las almas perturbadas. Sin embargo, el ritual, aunque grandioso en su ejecución, se sintió insuficiente. El estigma se había adherido a la tierra misma. Los presentes sentían una frialdad que no era natural, un silencio que ya no era de paz, sino de expectación. El mal no había sido expulsado, simplemente se había replegado de nuevo bajo la superficie, esperando, paciente, como lo había hecho durante siglos. Las joyas recuperadas de la caja de Elías se convirtieron en un problema tangible de la maldición. Ninguna de las familias quiso reclamarlas. Tocar esos objetos era tocar la profanación, invitar al tormento que había consumido al sepulturero.
Tras un largo debate, se decidió que el tesoro maldito sería transformado. Los anillos, relojes y pendientes fueron fundidos en un crisol ardiente. El oro y la plata, despojados de su forma y de su historia macabra, fueron entregados a un orfebre para forjar un nuevo cáliz y una patena para la parroquia. Fue un intento de alquimia espiritual, transmutar la avaricia en devoción, el sacrilegio en sacramento. Pero cada vez que el padre Mateo alzaba ese cáliz durante la consagración, no podía evitar sentir el peso frío de los muertos en sus manos. El viejo camposanto municipal fue abandonado. Nadie más quiso enterrar a sus seres queridos en aquella tierra mancillada. Se convirtió en un lugar tabú, un jardín de cruces torcidas y lápidas cubiertas de musgo que la naturaleza comenzó a reclamar con una lentitud implacable. Las familias que podían permitírselo exhumaron los restos de sus ancestros y los trasladaron a un nuevo cementerio, construido en una colina al otro lado del pueblo, en tierra considerada limpia y segura. El antiguo panteón quedó aislado, un monumento al horror y a la fe rota, un recordatorio perpetuo de que bajo la fina capa de la civilización y la piedad yacen fuerzas antiguas que es mejor no despertar. Sus muros se convirtieron en la frontera física entre la memoria y el olvido deliberado. Con el paso de las décadas, la historia factual del crimen de Elías se fue erosionando, pulida por el tiempo y la superstición hasta convertirse en leyenda. El hombre de carne y hueso, consumido por el resentimiento y la locura, se transformó en el sepulturero ladrón, un espectro condenado a vagar por el cementerio abandonado por toda la eternidad. La historia se convirtió en un cuento con moraleja, una advertencia susurrada por las abuelas a sus nietos para inculcarles el respeto a los difuntos y el pavor a la codicia. La narrativa se simplificó, pero su núcleo de terror permaneció intacto. Hay deudas que no se pagan con dinero y crímenes que ni la tumba puede perdonar. La verdad histórica se disolvió, pero el miedo se hizo inmortal. La leyenda adquirió sus propios y escalofriantes detalles sensoriales, ecos distorsionados de los hechos reales. Se decía que en las noches sin luna, si uno se atrevía a acercarse a los muros del viejo camposanto, aún podía escucharse un sonido rítmico y metálico. Ya no se sabía si era el eco fantasmal de la pala de Elías golpeando la tapa de un ataúd, el rasguido de sus uñas contra las paredes de su celda en el manicomio, o el arañar desesperado de los muertos despojados, intentando recuperar lo que era suyo desde el otro lado del velo. Los lamentos que antes eran rumores se convirtieron en una certeza folclórica, el coro eterno de las almas a las que se les había negado la paz junto con sus posesiones terrenales. El padre Mateo envejeció en Tlaxcala, su fe templada por el fuego del horror que había presenciado. Nunca habló abiertamente de la maldición ni del diario de Fray Antonio, comprendiendo que el mundo no estaba preparado para aceptar verdades que desafiaban la razón. Sin embargo, se convirtió en el guardián silencioso de la historia completa. Conservó el diario del fraile y el libro de contabilidad de Elías, no como trofeos, sino como reliquias de una guerra espiritual. Para él, no eran solo documentos, sino la prueba de que el mal era una fuerza real y paciente, y que la avaricia humana era, a menudo, la llave que le abría la puerta a nuestro mundo, una lección que llevó consigo hasta su propia y tranquila tumba. Hoy en día, el viejo cementerio de Tlaxcala es una ruina pintoresca, una parada en las rutas turísticas para aquellos fascinados por lo macabro. Los guías locales narran una versión dramatizada de la leyenda de El sepulturero ladrón a grupos de visitantes que escuchan con una mezcla de escepticismo y un escalofrío genuino. Señalan las tumbas más antiguas, las que Elías pudo haber profanado, y terminan el recorrido junto a los muros derruidos con una advertencia teatral. Cuentan que, si se guarda silencio absoluto y se escucha con atención, el viento que sopla entre las cruces a veces trae consigo el eco de una voz rota que susurra una y otra vez la misma frase desesperada: «Devuélvelo, nos pertenece». La pregunta fundamental que esta crónica desentierra sigue suspendida en el aire pesado de Tlaxcala, tan real como las piedras del antiguo Teocalli. ¿Fue la codicia desmedida de un solo hombre lo que despertó un mal que dormía latente en la tierra sagrada?
¿O era esa fuerza ancestral la que, pacientemente, esperaba una voluntad humana lo suficientemente corrupta para usarla como su instrumento? El archivo no ofrece una respuesta, solo el eco de una advertencia, para garantizar que los capítulos más sombríos de nuestra historia nunca sean olvidados. Suscríbete y ayúdanos a preservar el archivo de las sombras.